Hola, bienvenidos a Conexión Padres. La Iglesia del Rey se complace en llevar hasta su casa temas que nos ayuden a nosotros a ser mejores padres, ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Quiero empezar nada más meditando primero en el trabajo, en la labor que tenemos nosotros los padres con nuestros hijos. Es muy importante que podamos estar siempre conscientes de nuestro trabajo, de la responsabilidad que tenemos. Yo sé que hay muchas cosas a nuestro alrededor, muchas responsabilidades también, pero usualmente esas responsabilidades, el trabajo y todo lo que esto conlleva, nos hace que nos pongamos o que pongamos de lado nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Y yo sé que trabajamos y nos esforzamos para darle lo mejor a nuestros hijos, pero muchas veces lo mejor para nuestros hijos no es todo lo que podamos darle a un nivel material o muchas otras cosas, sino realmente dedicarles tiempo a ellos. Y bueno, nos encontramos en un tiempo, en una época donde muy fácil el sistema del mundo está arrebatándonos a los hijos de nuestras manos. Y si nosotros los padres no entendemos la responsabilidad que tenemos, si nosotros los padres no entendemos este valioso trabajo que tenemos con nuestros hijos, en poco tiempo vamos a empezar o vamos a ver que ya nuestros hijos no están a nuestro alcance y tristemente quizás ya usted lo ha experimentado, quizás con un hijo mayor o con el hijo que tenga, simplemente ya usted lo perdió de sus manos. Y bueno, sí quiero decirle que nunca es tarde, se puede recuperar, claro que sí, pero si no ha sucedido aún, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar y de repente llegar y buscar ayuda, consejería y decir, pastor, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, creo que lo perdí? ¿Para qué llegar hasta ahí? Y bueno, es bueno que podamos medir dónde se encuentra esa posición de nuestros hijos con respecto al sistema, arrebatándolo de nuestras manos. Y poder entonces recapacitar y poder entonces tomar las decisiones adecuadas hoy para que usted no pierda a sus hijos. Así que hoy quiero hablarles acerca de algunas cuantas cosas prácticas que podemos hacer para no dejar que nuestros hijos se nos vayan de nuestras manos. Como repito, es una gran responsabilidad y el trabajo, o voy a decirlo de esta forma, el resultado depende de nuestro trabajo. Un buen resultado para que sus hijos lleguen a ser personas correctas, personas temerosas de Dios, depende de nuestro trabajo, depende de qué tan conscientes estamos de el trabajo que estamos haciendo, qué tan conscientes estamos de la importancia que tenemos con nuestros hijos. Así que ponga atención, si puede tomar nota, hágalo. Esto reflejaría lo mucho que le importa a usted, sus hijos, porque podemos decir al final de estos 40 o 30 minutos, decir, pastor, muy bueno, gracias, pero si no lo tomamos, si no lo apuntamos, entonces puede hacer que se nos olvide y simplemente todas las cosas continúen como han estado. Y la idea, como decía al principio, es que podamos nosotros los padres mejorar en nuestro trabajo como padres y realmente decir, bueno, Dios me dio a mis hijos e hice un buen trabajo. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestro comportamiento como padres
para que podamos tener buenos resultados a la hora de criar a nuestros hijos. Como digo, no importa la edad de sus hijos, nunca es tarde. De alguna forma pudiéramos aplicarlo dependiendo de la edad, pero no obstante son cosas que básicas, muy muy básicas que tenemos que hacer y que no podemos olvidarnos y que tenemos que hacer a través del tiempo de la crianza de nuestros hijos. Ahora, como digo, voy a hablar de cuál debe ser nuestro comportamiento, qué cosas prácticas podemos hacer nosotros como padres para que nuestros hijos entonces se desarrollen de una forma correcta. Quiero recordarles también, en meses anteriores estuvimos hablando de las necesidades básicas que necesitan nuestros hijos. Así que si a usted le interesa, puede escribirnos al número que está en pantalla y que sale, para que podamos proporcionarle el video de las necesidades básicas u otros videos también acerca de padres. Así que le motivo a que lo haga si es que no lo ha hecho, o que lo repase si es que ya usted lo vio anteriormente. Entonces, lo primero que necesitamos hacer nosotros los padres, y esto es muy importante, y yo sé que lo hemos repetido otras veces, pero es tan importante que hay que mencionarlo cada vez que podamos. Así que el primero es ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto es sumamente importante porque nuestros hijos no aprenden al 100% de lo que le decimos con la boca o las instrucciones que les damos. Nuestros hijos aprenden más, hay un mayor porcentaje de su aprendizaje en nuestras acciones y no solo en lo que le decimos, porque podemos tener la teoría, podemos tener los principios y podemos decírselos y se los podemos, inclusive podemos obligarlos a que se los aprendan. Pero si esos principios que les enseñamos son contrarios de alguna forma, en algún porcentaje, a lo como nosotros actuamos, a lo que nosotros hacemos, entonces eso definitivamente va a ser algo negativo. Necesitamos decirle a nuestros hijos, por ejemplo, a usted tiene que ser ordenado. Pero nosotros necesitamos ser ordenados también. No podemos demandarle a nuestros hijos que tiendan la cama si siempre ellos ven nuestra cama hecha un desorden. No podemos exigirle a nuestros hijos, inclusive que tengan una buena relación con Dios, si ellos ven que nosotros no oramos y no leemos la Biblia, ni mucho menos que nuestra vida da frutos de una relación con Dios. No podemos esperar que nuestros hijos, por ejemplo, sigan yendo a la iglesia, si más bien nosotros los privamos de ir a la iglesia, y no de una forma negativa, sino que muchas veces, por ejemplo, podemos decir, bueno, está bien hijo, si está cansado, quédese en la casa, o está bien hijo, si tiene que hacer alguna tarea o algún trabajo, quédese en la casa, yo voy a la iglesia, no se preocupe, o inclusive privar a los hijos de ciertas actividades en la iglesia. Es muy importante. Como decía al principio, nos encontramos en una época donde el sistema nos está arrebatando a nuestros hijos de las manos. Y yo quiero decirles algo muy importante, y no es porque yo sea pastor o lo que usted quiera decirme, pero en este tiempo que estamos viviendo, que acabo de describir, la iglesia local es como el arca de Noé. Ese es el lugar donde podemos nosotros refugiarnos. Ese es el lugar donde definitivamente vamos a ser entrenados. Es el lugar donde nuestros hijos van a ser entrenados y están siendo entrenados. Y por lo menos nosotros como Iglesia del Rey nos esforzamos en entrenar a nuestros hijos, a los niños que asisten, para enseñarles lo que está sucediendo en el mundo y que ellos estén preparados para responder de una forma
correcta. Así que si usted está constantemente preocupado por eso, no le impida a sus hijos venir a la iglesia. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 3 cultos y tienen que estar en varios cultos porque usted sirve, que déjenlos que vengan y también empiecen a servir. O si hay alguna actividad, si hay algún video, háganlo juntos, véanlo juntos, etcétera. Porque como decía la iglesia en este tiempo, una iglesia con entendimiento es como el arca de Noé que nos va a salvar de todo el juicio, inclusive podemos decir que Dios envía a la tierra, pero eso es otro tema. Lo que quiero decir en general es que nuestro estilo de vida debe de ser lo mismo que le enseñamos a nuestros hijos con nuestra boca. Y entonces es muy importante en esta parte espiritual, definitivamente tenemos que ser congruentes. Número 2, no debemos utilizar el miedo como amenaza. Muchas veces para corregir a nuestros hijos, y más si son pequeños, les hablamos de cosas de miedo, ¿verdad? Por ejemplo, si no obedece, se lo lleva el coco, ¿verdad? O si no hace caso, le van a jalar las patas en la noche, qué sé yo, cosas que realmente no tienen nada que ver, cosas que son completamente simplemente sin sentido. Entonces, el miedo no es una buena herramienta para hacer que un niño aprenda y que haga lo que tenga que hacer o que no haga lo que no tenga que hacer. Es muy importante, por ejemplo, en cosas más básicas o más importantes en la vida, que de cierto modo sí podemos, entre comillas, meter miedo. Por ejemplo, si tiene sexo antes del matrimonio, lo más seguro es que vaya a ser papá soltero. Y bueno, eso es de asustarse, pero es una realidad. Lo que nos referimos con esto es que usted no invente cosas de miedo para que su hijo obedezca. Entonces es muy importante diferenciar esa parte, pero no debe utilizarse como una amenaza. Es muy importante, sino que les hablemos de lo real. ¿Qué pasa realmente si no obedeces? ¿Qué pasa realmente si haces lo que no tienes que hacer? Entonces es muy importante. Otro aspecto es también que tenemos que hacer es o evitar castigos irreales. Bueno, podemos hablar de muchas cosas en este punto, pero los castigos imposibles de cumplir son algo a lo que los padres recurren muy a menudo. Y entonces, por ejemplo, bueno, a veces puede ser hasta inconscientemente, pero muchas veces cuando los papás están muy enojados con sus hijos, piensan en ponerle un castigo desproporcionado, ¿verdad? Y que realmente no va acorde con la realidad. Por eso hablaba en el punto anterior de que tenemos que ser reales. Y entonces se ponen castigos, como decía, desproporcionados, irreales y que no se cumplen. Por ejemplo, a veces, ¿verdad? Se recurre a la exageración y dice, te voy a castigar por todo el año. Y la verdad es que eso es una gran mentira, eso no sucede jamás. O por ejemplo, castigos irreales como cosas que usted sabe que no va a cumplir. Por ejemplo, usted puede decir, lo voy a castigar con yo sé que va a sonar un poco tonto, pero a veces sucede. Lo que voy a castigar con ir a la iglesia, o con no ir a la iglesia, o con ir a la iglesia, es lo que quiero decir. Y entonces el chiquillo va ahí todo obstinado porque va para la iglesia porque está castigado. Eso es un mal ejemplo, pésimo ejemplo de cómo es ese tipo de castigos. Pero lo ideal es entonces que si usted va a castigar a su hijo, sea algo real, sea algo que usted de verdad va a cumplir. Con respecto a los castigos, es muy importante
que se ponga un límite de tiempo. No es así como que lo voy a castigar hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y la verdad es que nunca hubo un levantamiento del castigo. De repente el chiquillo simplemente otra vez volvió a agarrar el teléfono y siguió jugando y usted nunca dijo nada. Y entonces por eso es importante establecer un límite de tiempo. Te voy a castigar 4 días sin internet, sin el teléfono, sin salir a jugar, etcétera. Y entonces al final de los 4 días usted debe de reunirse con su hijo o con su hija y entonces hablar del asunto y usted le explica, le dice, hijo, yo limité o quité este privilegio que tenías porque desobedeciste. ¿A qué aprendiste en este tiempo? Inclusive si es algo por el estilo así de que te voy a castigar 3 días sin ver televisión, entonces póngale a hacer algo más, algo que usted piense que sea bueno para su hijo o para su hija. Entonces en el tiempo que ve televisión, póngalo a hacer otra cosa. Tal vez es un buen tiempo para doblar su ropa, o le puede enseñar a lavar, le puede enseñar a cocinar, o pueden leer la Biblia juntos, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que estos castigos irreales, recuerde que estamos hablando de cosas prácticas que podemos hacer los padres para mantener a nuestros hijos en nuestras manos y que no se nos escapen. Entonces el punto 3, que es el que estoy hablando, es que no tener castigos irreales. Punto 4, falta de argumentos. Muchas veces cuando castigamos a nuestros hijos o los regañamos por algo, muchas veces no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Y muchas veces a través o a raíz de nuestro enojo o a raíz del resultado de lo que sucedió, es que entonces reaccionamos. Y podemos, como decía antes, quitarle cosas o prohibiéndole algo. Muchas veces esto no es lo más adecuado, dependiendo de la edad y dependiendo también de la situación. Es necesario, saber qué sucedió realmente y poder entonces actuar conforme a lo que sucedió. Entonces, algo que yo practico como papá con mis hijos es que cuando algo pasa, quizás inclusive cuando entre ellos, mis 2 hijos están peleando o alguno hizo algo, ¿verdad? Tal vez de repente estamos en la sala y se escucha que algo sucedió, se cayó, se quebró, X cosa, lo que sea. Y yo tengo la costumbre de, antes de actuar, antes de regañar, preguntarles qué fue lo que pasó. Y entonces darles de alguna forma la oportunidad de explicar qué fue lo que pasó. Y entonces después de lo que explicaron, yo puedo tomar una decisión. Si ellos me dicen, yo estaba subido en tal lado y me caí, entonces mi decisión va a ser conforme a que quizás yo le había dicho que no lo hiciera, que no se subiera ahí porque se podía caer. Entonces va un castigo. Pero si fue un accidente o si fue algo que, etcétera, hay que tener información. Es muy importante. Entonces no podemos actuar a raíz de nada más el resultado de la desobediencia o el resultado de lo que sucedió. Obviamente hay que actuar conforme al resultado de la desobediencia, pero tener o no tener los argumentos necesarios para castigar es muy importante. Necesitamos saber qué sucedió para entonces saber qué hacer. Entonces, una vez más, recuerde que estos son tips, por decirlo de alguna forma, cosas prácticas que podemos nosotros hacer como padres para mantener a nuestros hijos en nuestras manos. Otro aspecto, número 5, es no gritar. Muchas veces nuestros hijos, o voy a decirlo más bien así, muchas veces nosotros los padres gritamos a nuestros hijos. Todos somos
eh, pecadores en esta parte, todos lo hemos hecho y quizás lo vamos a seguir haciendo, pero necesitamos controlarnos en esta parte. Y bueno, la realidad es que los gritos no funcionan. Ahora quiero decir que hay una gran diferencia entre gritos desesperados, gritos de ira, a hablar con un tono de autoridad. Es muy importante y bueno, yo entiendo que tal vez un tono de autoridad sea subir un poco más la voz, pero muchas veces cuando hablamos de gritos, bueno, son de esos gritos exagerados, pero también cuando hablamos de gritos es de que la mamá está allá en el patio o dentro de la casa y los hijos están en el patio y la mamá está constantemente gritando, fulanito, no haga tal cosa, ¿verdad? Y ya le dije, te voy a castigar, ¿verdad? Y todo el rato, todo el día pasan en esa gritadera y bueno, si gritaran e hicieran algo, sería, por lo menos habría algún resultado, pero usualmente cuando se acuden a los gritos, son puros gritos. Y yo creo que dicha más bien que no le hacen nada porque ya está escuchando a la mamá gritando todo el día, ya es un castigo, pero es muy importante que no hayan gritos. Si usted quiere hablar con su hijo, si usted quiere, bueno, llamarle la atención, llámelo y siéntelo. Y bueno, y háblele con autoridad. Si usted está enojado, está bien. No grite o por su enojo, ¿verdad? Pero no esté constantemente gritando porque esos gritos no llevan a nada. Entonces, como decía, cuando uno nada más grita y no hace nada, sus hijos simplemente van a empezar a cerrar sus oídos a sus gritos y es como que si nada estuviera pasando. Yo estoy seguro que usted conoce a mamás que constantemente están gritando y no hacen nada y los chiquillos ya ni siquiera se asustan por los gritos, simplemente siguen haciendo lo que están haciendo. Y bueno, espero que ese no sea usted, pero si es el caso, entonces necesita cambiar, necesita, como le digo, llamar a su hijo donde usted está, hablarle y decirle, como aprendimos anteriormente, qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando. Yo ya le dije que esto no tenía que hacer y si usted hace lo que no tiene que hacer, esta es la consecuencia. Entonces es muy importante que no estemos gritando. Número 6. Una autoridad dividida. Si usted está con su esposo, está el papá de los hijos viviendo con usted, es muy importante que los padres estén de acuerdo en cómo van a disciplinar a sus hijos. Muchas veces sucede que, bueno, es muy normal que uno de los dos padres sea más suave que el otro. Siempre hay un padre, uno de los dos más estricto y el otro es más suave. Entonces, muchas veces esto hay conflicto porque el que es más estricto siempre está regañando, siempre está exigiendo, siempre está diciendo, pero el que es un poco más suave siempre está diciendo, no, mejor no, tranquilo, ¿verdad? No, dejémoslo pasar y simplemente, entonces, bueno, primero pueden haber conflicto en el matrimonio, porque entonces el que es estricto siempre va a estar diciéndole, pero es que usted nunca le dice nada a su hijo, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? El que es tranquilo le va a decir, pero es que usted siempre está gritando, siempre está regañando, ¿verdad? Entonces primero puede llegar a haber conflicto en el matrimonio. Y por otro lado, los hijos aprenden, recuerde que aprenden conforme a nuestro comportamiento. Entonces, nuestros hijos van a aprender y van a decir, bueno, yo ya sé que papá es el más estricto y mi mamá es la más suave. Entonces, voy a irme ahí con mamá y le voy a pedir permiso. O yo ya sé que con mamá puedo hacer lo que yo quiera, pero cuando está papá tengo que estar tranquilo. Y entonces eso, bueno, definitivamente hace que nuestros hijos crezcan de una forma inadecuada, ¿verdad? Porque entonces van a saber o van a crecer entendiendo que puedo hacer lo que me da la gana
pero con cierta gente no. Y bueno, enseñamos que debemos de ser genuinos en cualquier lado que estemos. Entonces, padres, pónganse de acuerdo en cómo van a enseñar a sus hijos, cómo van a disciplinar a sus hijos. Y cuando el papá, ¿verdad? O alguno de los dos llama la atención, usted tiene que apoyar al otro. Si usted no es el que está regañando, usted apoye al que está regañando. Ahora, si esa persona, el que regañó, lo hizo de una mala forma, no le diga nada al frente de sus hijos, porque cuando por ejemplo, el papá dice y gritó y pegó y qué sé yo, ¿verdad? Y entonces era así como que no, esto fue lo más violento, ¿verdad? Entonces luego, más tarde, a solas, usted con la otra persona, con su cónyuge, dígale, amor, eso estuvo muy mal, yo creo que no debiste actuar de esa forma. Pero no lo haga al frente de sus hijos, porque entonces lo que va a pasar es que sus hijos van a empezar a perderle respeto a esa persona. Y entonces cuando esa persona vuelva a actuar así, su hijo lo que va a hacer es se va a devolver a esa persona y le va a decir, por ejemplo, si es el papá, usted lo está haciendo mal, olvídese y cállese, ¿verdad? Y ya sabemos todas las cosas que puedan estar diciendo. Entonces, esto es muy importante, que no haya una autoridad dividida, sino que los papás estén de acuerdo y se apoyen uno al otro. También otra cosa es que no haya exceso de negatividad. Exceso de negatividad. Usar la palabra no de manera frecuente puede producir en el niño un efecto contrario. Ahora, quiero contarles algo que yo me di cuenta cuando estaba educando a mis hijos, cuando estaban bebés específicamente. Cuando yo me acuerdo que en algún momento dado, creo que sucedió con mis dos hijos, lo más seguro es que sí. Y es que cuando ellos empiezan ya a gatear y empiezan a moverse ya más, son un poquito más independientes, ¿verdad? Aún estando bebés, y ya empiezan a alcanzar cosas y uno les dice, no agarra eso, no, pero no se suba ahí, no. Y entonces en algún momento dado, cuando ya los hijos empiezan a hablar un poco, empiezan a contestarle a los papás. Y me pasó a mí, ¿verdad? Y a veces mis hijos me decían, no. Y yo me puse a meditar y yo dije, ¿por qué mi hijo me dice que no? ¿Por qué me responde? Y bueno, de repente me acordé, o el Señor me llevó a esos primeros momentos donde las primeras palabras que uno le dirige al hijo de una forma muy intencional y de dirección es no. Y bueno, esta parte entonces me hizo meditar mucho y yo dije, bueno, ¿cómo entonces uno puede, verdad? ¿Qué va a hacer uno? Hay que decirles que no. Y sí, hay que decirles que no a nuestros hijos. Y muchas veces, padres, quiero llamarles la atención porque el sistema nos ha metido un miedo de que no podemos decirle que no a nuestros hijos. Entonces, ¿verdad? Aunque no queramos, decimos que sí o simplemente ya no nos importa nada. Entonces, pero desde muy pequeños estamos diciendo que no, y cuando estamos constantemente negativos, ¿verdad? Y que no, hijo, no, y no importa la edad, si nuestro comportamiento es siempre de un no o cosas negativas, entonces esto puede llegar a ser contraproducente en el sentido de que bueno, de ahí todo es prohibido y entonces más bien el hijo o la hija empiezan a sentirse más curiosos acerca de por qué no. Así somos los humanos, ¿por qué no? Bueno, quiero ir a ver por qué no. Entonces, para evitar esto, lo que podemos hacer es explicarle a nuestros hijos por qué no. Y eso es algo que
debemos aprender. Entonces, algo que mi papá hizo conmigo y que yo luego empecé a implementar con mis hijos también, es que, por ejemplo, si había algo que yo no tenía que tocar cuando era pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, algo de vidrio o qué sé yo, ¿verdad? Mi papá, es cuando yo trataba de alcanzarlo, de tocarlo, él me decía, espérese, ¿verdad? Y él me llevaba y me dejaba tocarlo, pero a la vez me explicaba, me decía, esto no se toca porque si se cae se quiebra. Y si se quiebra usted se puede lastimar, se puede cortar. Entonces es muy importante que le expliquemos a nuestros hijos. Ahora, esto aplica a cualquier edad. Ahora, no estoy diciendo que, voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero esto no quiere decir que usted le diga a su hijo, hijo, no puede tener sexo antes de casarse. Entonces vamos a ir para que usted pruebe, para que vea cómo la mujer se queda embarazada y por eso es que no se puede hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que lleguemos a ese extremo, pero sí en la parte de explicar por qué no. Porque no hay algo que tenemos que empezar a romper y yo creo que aún más en la educación específicamente de los padres a los hijos, pero es que hay un pensamiento y hay un dicho que dice que nadie experimenta o nadie aprende por cabeza ajena. Y yo creo que esto debe de romperse. Nuestros hijos necesitan aprender por cabeza ajena. Nuestros hijos necesitan aprender por lo que les digamos que no. ¿Por qué no? Entonces es muy importante esta parte que debemos de explicarle a nuestros hijos. ¿Por qué no? No es nada más un no y que todo es negativo y entonces nuestros hijos crecen diciendo es que mi papá siempre dice que no, pero a mí qué me importa, yo voy a ir a hacerlo. Cuando hay un buen espíritu de explicar por qué no se debe hacer tal cosa, por qué no se debe tocar tal cosa, entonces es muy diferente. Nuestros hijos empiezan a aprender primero a razonar, pero también empiezan a aprender a tomar buenas decisiones. Entonces ellos como aprenden a razonar, la próxima vez que se encuentren en alguna situación donde tengan que decidir, ellos primero van a decir, ¿será esto bueno o no? Si lo hago, ¿qué va a pasar? Y si no lo hago, voy a tener buenas consecuencias. Entonces es muy importante. Número 8, conocer a tu hijo. Necesitamos conocer a nuestros hijos. Es sumamente importante. Ahora, como decía al principio, yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que tener dinero porque necesitamos proveerle a nuestros hijos. Yo entiendo todo eso, claro que sí. Pero cuando nuestro enfoque y todas nuestras energías se van en el trabajo, en las responsabilidades de trabajo que tenemos y ya cuando llegamos a la casa decimos, no, es que ya estoy tan cansado que ¿verdad? Simplemente lo siento hijo, déjame descansar un rato y nos dormimos y hasta el día siguiente. Entonces es muy importante conocer a nuestros hijos. Primero, bueno, para saber cómo son, quiénes son, y entonces de esta forma podemos saber tratarlos. Si usted tiene varios hijos, usted yo creo que ya se dio cuenta que todos o sus hijos no son todos iguales. Entonces usted necesita saber cómo debe o cómo son sus hijos para saber cómo acercarse a ellos, para saber cómo disciplinarlos, para saber cómo enseñarles, porque no todos aprendemos igual. Entonces es muy importante conocerlos, porque muchas veces, como digo, lo que funciona con uno no necesariamente va a funcionar con el otro. Ahora, no estoy diciendo que, ¿verdad? Como a veces las mamás dicen, bueno, es que mi hijo mayor no come lechuga, entonces a él nunca le doy lechuga, pero mi hijo otro sí, entonces, pero tengo 3 hijos y todos comen algo diferente, entonces a todos les hago algo diferente. No estoy hablando de llegar a un extremo así, inclusive a la hora de tratarlos. Porque usted, papá y mamá, ustedes son la autoridad y lo que usted dice tiene que ser. Pero si usted entiende cómo son sus hijos, si usted los conoce, usted va a saber tratarlos mejor y es simplemente una buena estrategia para ganarlos, una buena estrategia para llevarlos donde deben de llegar. Número 9,
de tener un concepto erróneo de la libertad. Educar en libertad no se debe traducir en una permisividad excesiva con los hijos. Entonces, muchas veces, de alguna forma, no sé qué tanto aplicará a nuestra generación, pero creo que sí aplica muchas veces. Por lo menos los padres de hoy en día, de mi edad y quizás un poco mayores, sufrieron mucho de niños. Y entonces, cuando tenemos hijos, decimos, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, ¿verdad? Y entonces podemos pensar quizás en que a mí sí me castigaban, a mí sí me pegaron con una faja, me pegaron hasta con una antena, ¿verdad? O con un cable de luz, con el cable de la plancha, etcétera, ¿verdad? Y entonces usted como padre, usted dice, yo no quiero ser así, porque la verdad es que dolía mucho. Y es cierto, yo me imagino que sí dolía mucho un cable de la luz o algo por el estilo, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese pensamiento de que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, inclusive en la parte económica, entonces caemos en un hueco, yo creo que podemos llamarlo así, un hueco de un concepto erróneo de libertad, un concepto erróneo de vida. Entonces empezamos a permitirle a nuestros hijos muchas cosas, porque bueno, yo no lo tuve, pero que él sí lo tenga, ¿verdad? Para eso es que trabajo, por eso es que trabajo tantas horas a la semana y por eso es que ni siquiera lo veo, para poderlo dar esta libertad. Pero esto es un concepto erróneo, es una mentira, es un hueco en el que caemos. Nuestros hijos necesitan disciplina, nuestros hijos necesitan límites, nuestros hijos necesitan reglas. Así que cuando hablamos de un concepto erróneo de libertad, pensamos que dejarlos hacer lo que quieran es que no vivan lo que nosotros vivimos. Y déjeme decirle que quizás por cualquier razón, por alguna razón usted puede hacer que se sienta culpable y es por eso que le ha dado tanta libertad a sus hijos, ¿verdad? Muchas veces sucede que usted al principio, cuando su hijo nació, todos los primeros quizás 3 o 4 años, usted era una mala persona, quizás usted hasta era alcohólico o mujeriego, qué sé yo, o la mamá, ¿verdad? Se siente culpable porque tuvo que dejar a su bebé de 3 meses en una guardería para ir a trabajar y entonces usted se siente culpable. Y es por eso que le da tanta libertad a sus hijos, porque usted está culpable. Pero yo quiero decirle algo a usted en este momento. Esa culpabilidad que usted siente va a ser aún mayor cuando su hijo sea grande y sea tan irresponsable como puede ser. Cuando esa culpabilidad que usted siente hoy va a ser aún más grande y aún más pesada cuando usted vea que su hijo es un irresponsable, es un vagabundo o es alguna persona de mal en la sociedad, es un ladrón o es un drogadicto. No se compara, así que es mejor que usted lidie con eso hoy, póngale límites a su hijo y no le dé esta libertad falsa. Déjeme decirle, los límites es para nuestra protección, no es un castigo, no es que pobrecito, no es una cárcel, ¿verdad? Es siempre en el espíritu correcto, con la actitud correcta. Es siempre algo bueno para nosotros como personas, para nuestros hijos. Así que quítese esa culpabilidad. Es cierto, usted lo dejó de 3 meses en la guardería. Qué barbaridad con usted, mamá. Y no estoy siendo sarcástico, perdón, pero el asunto es que, bueno, lidie con esa culpabilidad y póngale límites a sus hijos. Pídale perdón a su hijo y ámelo con límites, ámelo con reglas, porque de esta forma también amamos a nuestros hijos. Como ya le digo, nuestros hijos cuando crezcan, si no tuvieron esos límites, van a ser las personas que nunca en la vida deseamos que nuestros hijos sean. Así que si se ocupa ayuda con eso, aquí estamos para ayudarle. Número 10, permisividad con las nuevas tecnologías. Y bueno,
Esto, hasta más bien, en lugar de decir todo lo que quisiera decir, quisiera nada más decir, simplemente aleje a su hijo lo más posible de las tecnologías. Cuando se trata, por ejemplo, de ver películas, fábulas, depende de la edad de sus hijos, videojuegos, chats, ¿verdad? O celular, etcétera. Aleje lo más posible a sus hijos de esto. Este es el medio principal que el sistema, que el enemigo está utilizando para robarnos a nuestros hijos de nuestras manos. Yo espero que usted escuche esta noche lo que yo estoy tratando de decir. No estoy diciendo que la tecnología es del diablo o que es mala, que no debe comprarla. No estoy diciendo eso, no estoy cayendo en algún tipo de fanatismo, ¿verdad? De que voy a regalar mazos el domingo para que usted vaya y destruya su televisión. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que usted necesita alejar lo más posible, y en otras ocasiones hemos hablado que usted necesita supervisar a sus hijos cuando están jugando videojuegos, viendo películas, viendo series de televisión, escuchando música, etcétera, etcétera. Este asunto de que, no importa, ¿verdad? Muchas veces yo soy papá, he sido papá de hijos pequeños, ahorita mis hijos tienen 8 y 9 años, casi 10, y es cierto, a veces uno necesita un descanso de nuestros hijos. Y entonces lo más fácil es, tome el iPad, tome el teléfono, y es más, ni siquiera el de uno, le compramos uno. Y ese es un error. Entonces, es muy importante que podamos nosotros estar conscientes una vez más de lo que el enemigo usa para, como digo, robarnos, arrebatarnos a nuestros hijos de las manos y poder nosotros estar atentos. Recuerde, es su responsabilidad. El resultado de cómo su hijo va a ser cuando sea grande depende de lo que usted haga hoy, depende de cómo usted lo crió, depende de cuánto tiempo usted le dio, depende de cuántos límites usted le puso. Y quiero ser muy enfático en esto. Es muy necesario que usted entienda que si su hijo resulta ser una mala persona, es su culpa. Es su culpa, papá, es su culpa, mamá. De lo contrario, entonces también es su culpa, ¿verdad? Si fue una buena persona, si resulta ser una buena persona, usted va a sentirse orgulloso. Y yo creo que todos nosotros los padres queremos ver a nuestros hijos prosperar, ver a nuestros hijos exitosos, ver a nuestros hijos con temor de Dios, ver a nuestros hijos siendo buenas personas para la sociedad. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Las generaciones anteriores, por lo menos 2, 3 generaciones atrás, han comprado las mentiras o han recibido las mentiras del sistema, y hoy los resultados son fatales. Y yo le animo, papá y mamá, para que usted entienda que lo que usted haga hoy, bueno, obviamente va a ser dañino para su hijo, pero piense también en la sociedad, piense también en su responsabilidad. Así que con esto quiero terminar. Quiero agradecerles también una vez más por estar conectado con nosotros. Yo sé que tal vez lo que ya he estado diciendo no es como de su agrado, pero le garantizo que si usted quiere unos hijos buenos, sus hijas buenas, bueno, o escuche estas palabras y aplíquelas en su vida. Que Dios le bendiga. Mi oración es que usted sea una buena mamá, un buen padre, que usted pueda tener esa satisfacción de cuando ya sea un adulto mayor, decir: qué buenos hijos tengo, qué buen trabajo hice. Yo creo que en esta parte podemos echarnos las flores, claro que sí, decir qué buen trabajo hice en educar a mis hijos, y bueno, estar contentos de esa forma. Que Dios le bendiga y le dé la valentía, le dé las fuerzas para criar a sus hijos a la mejor manera. Nos vemos el próximo mes en Conexión Padres.
Muchas gracias por donar a nuestro ministerio. Que Dios le bendiga grandemente. Mi oración es que haya prosperidad en sus finanzas, que haya sobreabundancia y que todo el trabajo de sus manos sea prosperado. Cuando usted dona a nuestro ministerio, nos da la oportunidad de seguir hablando de las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga.